El RMS Titanic, el barco más grande de su tiempo, el más lujoso, el más majestuoso. Creo que todo el mundo conoce la historia. Ese barco que intenta cruzar el océano y que el 14 de abril de 1912, en el Atlántico Norte, choca con un bloque de hielo, le provoca una fisura y hace que en 2 horas 45 minutos se vaya a pique, llevándose consigo a 1500 almas. Hasta aquí todo bien, ¿verdad? Pero ¿y si te dijese que eso no es del todo cierto? ¿Y si te dijese de que hay indicios muy serios de que el barco que está en el fondo del mar no es el Titanic y nunca lo fue? Quédate que te lo enseño. Cuando se hacen este tipo de afirmaciones tan controversiales, estamos diciendo que el Titanic se estrella deliberadamente contra un bloque de hielo, haciendo que se hunda y llevándose 1500 almas consigo. Necesitamos algún tipo de prueba, necesitamos hechos que nos digan que estas teorías pueden tener una base sólida. Y las tenemos. Vamos a empezar. Tenemos el Britannic, tenemos el Titanic y tenemos el Olympic. Estos 3 barcos son idénticos, son gemelos y son propiedad de White Star. White Star decide crear una nueva clase de barco que se denomina clase Olympic, y dentro de esa clase están estos 3 que hemos dicho antes. ¿Por qué se crean? Simplemente para competir con la competencia, con Cunard. Estos 3 barcos se dedican, el Britannic como un barco hospital y el Olympic y el Titanic como 2 barcos de crucero de pasaje. También llevaban correspondencia. En aquella época era muy normal utilizar este tipo de transportes para llevar cartas y traer también paquetería y todo este tipo de cuestiones. Hasta aquí todo bien, no hay nada raro, simplemente es una compañía que se dedica al transporte marítimo. Bien, resulta que el USS Hawkeye un día se estrella con el Olympic. Le provoca grandes desperfectos al crucero y esto hace que vayan a juicio. La compañía White Star, dueña del Titanic, Olympic y Britannic, demanda al USS Hawkeye del ejército para que le pague los desperfectos al barco. Pero el perito desestima esto y dictamina que no, que la culpa es del Olympic y que ellos tienen que pagar sus desperfectos. El ejército no va a pagar absolutamente nada, como era de esperar. Después de pensarlo un poco, llegan a la conclusión de que sí, de que arreglarían el barco. El problema es que no queda del todo bien y los directivos no se fían de utilizar el Olympic para hacer trayectos largos o travesías importantes. Los directivos vieron una oportunidad única de poder cobrar el seguro y así poder tener un barco nuevo prácticamente. Así que, ¿qué hicieron? Seguramente ya estás pensando en la solución de todo esto. Efectivamente, cambiaron toda la cubertería, mantelería, absolutamente todo del Olympic al Titanic y viceversa. Así el Titanic se quedaría en casa disfrazado del Olympic y el Olympic iría al Atlántico Norte a estrellarse deliberadamente contra un bloque de hielo disfrazado del Titanic. Así la White Star cobraría el seguro que había hecho previamente para el Titanic de $5 millones por pérdida total del barco. Pero como una imagen vale más que 1000 palabras, vamos a observar cuáles son las diferencias objetivas y reales del Olympic y el Titanic. Y hay una cosa que sigue chocando a la gente cuando compara las fotos del naufragio con las fotos del Titanic antes de hundirse. Y es que los ojos de buey no coinciden. Pero sí que coinciden con el Olympic. Podéis verlo en estas fotos.
No hay ningún tipo de razón ni ningún tipo de documento que avale que los constructores cambiaron los ojos de buey del Titanic para que se pareciesen a los del Olympic. La única razón aparente y más lógica es que directamente fuese el Olympic el que se hundió, porque en el fondo del mar, en el supuesto naufragio del Titanic, los ojos de buey corresponden sin lugar a dudas al Olympic, no al Titanic. Como vemos, hay un montón de cosas que se podrían confundir simplemente con casualidad, con mala suerte, misticismo. Habría muchas cosas que podrían intervenir en esta serie de catastróficas desdichas, desde luego, que le ocurrió al Titanic. Sin embargo, vemos que en todo hay un patrón, y es que parece ser que no hubo el cuidado necesario o no se evaluaron del todo los riesgos que podría tener una travesía de semejante nivel. Sin embargo, déjame contarte que esto no acaba aquí, ni por mucho menos. Hay cosas muchísimo más difíciles de explicar que te voy a intentar contar a continuación. Lo primero es que el barco no tenía suficientes botes salvavidas en caso de que hubiese una catástrofe. Esto se puede atribuir básicamente a un error de diseño, y en eso se quedó, en que fue un error de diseño. Lo segundo es que el capitán Smith recibió al menos 5 advertencias de hielo. Colocó estas advertencias en la sala de cartas, pero la mayoría se perdieron porque los ingenieros de comunicaciones estaban súper ocupados mandando telegramas de todos los pasajeros. Lo tercero es que el Californian, el barco que estaba más pegado al Titanic, le envió un mensaje diciendo que se había tenido que parar porque había un montón de hielo delante de ellos. El problema es que el operador del California no puso el mensaje como urgente, así que cuando los ingenieros de comunicaciones del Titanic recibieron el mensaje, al no verlo catalogado como urgente, no le hicieron mucho caso. Lo cuarto es que parece ser que el capitán Smith estaba durmiendo y fuera de servicio cuando el Titanic chocó contra el bloque de hielo, no sin antes haber dado la orden de ir a toda máquina por si encontrasen un bloque de hielo que al menos el Titanic fuese capaz de romperlos. Pasó mucho tiempo hasta que Smith dio la orden a sus ingenieros de telecomunicaciones de que alertaran a los barcos colindantes, a los barcos más cercanos, para que fuesen en su ayuda antes de que éste se hundiese por completo, antes de que el Titanic se hundiese en el fondo del mar. El barco que estaba más cerca, que era el California, nunca contestó a la llamada de auxilio o de socorro del Titanic. Nunca. Quinto, el comandante del Californian, el barco que estaba más cerca del Titanic en el momento en el que se estaba hundiendo, vio las bengalas que tiraron desde el Titanic. Las vio en el cielo. Decidió no hacer caso. No fue nunca hacia esas bengalas. Si mencionamos a J.P. Morgan, tendríamos que decir que era una de las personas más influyentes y poderosas de aquella época, y curiosamente tenía muchos intereses económicos en la compañía White Star, en la compañía del Titanic. Pero curiosamente también tenemos que mencionar que canceló su viaje un día antes alegando motivos de salud. ¿Acaso será que uno de los hombres más influyentes y poderosos de aquella época sabía perfectamente que algo iba a ocurrir con el Titanic? ¿O también es pura casualidad? No olvidemos que la oposición directa de J.P. Morgan se perdió en el mar en esa travesía inaugural porque sí que hicieron ese trayecto con el supuesto Titanic. Hablamos de Isidor Straus, de Jacob Astor y de Benjamin Guggenheim, estos 3 señores que se oponían directamente a la creación de la Reserva Federal, del Banco Central de J.P. Morgan, se perdieron en el mar. Así que J.P. Morgan, después de esto, tuvo vía libre para la creación de la Reserva Federal, de su Banco Central. Qué suerte que tuviste, J.P. Morgan. Por cierto, un apunte, seguro que recordáis lo que ocurrió con el mini submarino Titan, que fue al supuesto naufragio del Titanic. Era una expedición de millonarios y que implosionó por un problema del submarino en sí. La piloto, Wendy Rush, era descendiente directa de Isidor Straus.
seguramente también será casualidad. Quizás nada de lo que te he contado te haga cambiar de opinión y quizás sigas pensando que todo esto es una serie de casualidad, casuística, mala suerte que hizo que el Titanic acabase de una forma tan trágica, que realmente simplemente es mala suerte. Pero he dejado lo mejor para el final. Vamos a ver si consideras que esto también es casualidad. ¿Conocías este libro? Futility or the Wreck of the Titan. 1898. El señor Morgan Robertson, 14 años antes de la tragedia del Titanic, escribe esta novela, en la que un barco llamado Titan se estrella contra un bloque de hielo en las frías aguas del Atlántico Norte, en una noche de abril, y se hunde. 14 años antes, el barco medía lo mismo y tenía la misma capacidad. Pero seguro que sigue siendo casualidad. Si te ha gustado el vídeo, dale like, suscríbete y haz todo lo que tengas que hacer para que yo siga subiendo vídeos. Pero por ahora, yo me piro.